falla cardíaca. Cuando tenemos un paciente con falla cardíaca, vamos a tener un paciente con una pérdida de bombeo, una pérdida de la función del miocardio, o en ocasiones puedo tener una falla diastólica, y en ese caso inicialmente la función del miocardio está conservada, pero tengo menos volumen, y en ese caso también tengo una falla de una hipoperfusión. Hay que diferenciar bien cuando un paciente tiene una falla cardíaca de base y tiene una descompensación, y ahí hablamos de un evento agudo. El evento agudo tiene un manejo diferente, ahorita medio lo vamos a mencionar. Y el paciente que tiene una falla cardíaca crónica, al cual usted le va a hacer el tratamiento para tratar de reducir la progresión de la enfermedad, para tratar de mejorar los síntomas, y dependiendo del medicamento también puedo reducir mortalidad y reducir hospitalizaciones. Adicional al manejo farmacológico, entonces también hay un manejo no farmacológico. Paciente con falla cardíaca y todo paciente en general con patología o enfermedad cardiovascular. Entonces, manejo de dieta. La dieta incluye restricción de sal, específicamente restricción de sal de 2 gramos día o menos. Además, también incluye control en la dieta de grasas saturadas, entonces se recomienda consumo de grasas no saturadas. Eso creo que todavía lo utilizan, es una sigla que es la dieta DASH. Todavía lo utilizan, no lo he escuchado. Entonces, todo eso es parte de esta dieta. Además de eso, recomendación en pacientes con falla cardíaca, clasificación 3, el cardiodesfibrilador implantable. Cardiodesfibrilador implantable. ¿Por qué? Esos pacientes tienen más riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares. Cuando a esos pacientes les implantan ese cardiodesfibrilador, se reduce la mortalidad. Recomendado en pacientes con falla cardíaca en estadio 3, clasificación 3. Ahorita repasamos las clasificaciones. Si es posible, también se le recomienda al paciente hacer ejercicio. Pero, acá hay un pero muy grande. Esos pacientes, por la falla cardíaca, por la disminución del bombeo, por la disfunción del miocardio, tienen intolerancia al ejercicio. Entonces es la recomendación, pero no todos los pacientes pueden cumplir esa recomendación. Si es un paciente con un estadio inicial que no tiene tanto compromiso clínico, o es un paciente con otra enfermedad cardiovascular, el esquema que se recomienda de ejercicio es 3 veces por semana, 30 a 45 minutos de intensidad moderada. Entonces el chiste malo que siempre hago: salen los viejitos a caminar a las 6 de la mañana, paso de tortuga a conversar, ese ejercicio no sirve. Tiene que ser intensidad moderada. Y acá en Medellín hay otro problema: la polución. La polución, específicamente el dióxido, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno, aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces salió a las 8 de la mañana y justo está la hora pico y todos los carros están rodando por ahí, ese ejercicio no les sirve. Entonces hay que mirar horario, intensidad, como les digo, debe ser moderado. No sirve salir conversando ahí, caminando 2 kilómetros por hora. Esto es de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología.
Tanto las guías de la A como las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, actualización 2016, recomiendan el cardiodesfibrilador implantado. Entonces, en ambos casos se recomienda, en ambos casos tiene buena evidencia. ¿Se acuerdan de los niveles de evidencia? ¿Alguien que me explique? ¿O los dejo en evidencia? Entonces, ¿cómo es eso de los niveles? Entonces usted va a mirar las guías de la A, ahí le aparece el cuadrito, 1A, 1B, 2C, guías de la Sociedad Europea, que es el cuadrito de desactualización, misma historia, ahí le aparece. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo es eso? Entonces acuérdese, tengo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, niveles de evidencia. Uno es el mayor nivel de evidencia. Dos es un nivel que es aceptable. Tres son básicamente ¿qué? Recomendaciones de expertos, revisiones y similares. Entonces, nivel de evidencia 1. Hay estudios aleatorizados, controlados, con buena muestra, con un diseño metodológico adecuado. Es decir, tengo muchos estudios que soportan. Nivel 2. Son pocos estudios, no son estudios con muestras grandes o hay algún problema en el diseño, entonces no son tan buenos. 3. Casi no hay estudios, no hay ningún estudio aleatorizado, son recomendaciones de expertos o son metaanálisis o similares. Entonces, aunque esto no es agradable de recordar, eso lo va a recordar usted, porque cuando usted va a mirar un cuadrito de eso, se supone que usted va a hacer el ejercicio y mirar cuál es el nivel de evidencia que tiene esa intervención, esa recomendación. A, B y C es lo mismo, el C generalmente es poco útil. El B tiene beneficios, pero discutido, y el A no tiene riesgos y tiene beneficios. Entonces, ¿cuál es el mejor nivel de evidencia? 1A o 1B. Mientras usted esté en 1, en 2 y esté en A, está bien. 2B también es aplicable, también sirve. Si usted está en 3 y está en C, ese nivel de evidencia es malo. Es más, incluso en algunos textos se lo ponen en rojo. ¿Qué quiere decir? Tengo más riesgo que beneficio. Entonces, 1A, ¿qué quiere decir? La mejor evidencia. Ahora, depende pues de la condición del paciente, pero como les digo, falla cardíaca, estadio 3, recomendación de cardiodesfibrilador implantable, es un nivel de evidencia alto. Entonces, se ha mostrado que disminuye mortalidad. El paciente con falla sistólica es el paciente que me hace la falla de bomba. En ese caso, ese paciente va a tener más manifestaciones, va a ser más fácil hacer el diagnóstico. El paciente con falla cardíaca diastólica al inicio no va a tener síntomas y al inicio no va a tener una disfunción del músculo cardíaco. Tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo habitualmente. Con esa hipertrofia se disminuye el volumen de llenado. El músculo está bien, pero tiene menos bombeo, menos cantidad de sangre, menos volumen latido, y eso me disminuye el gasto cardíaco y me disminuye la perfusión. ¿Cuál es el problema de este paciente? A largo plazo, ese músculo hipertrofiado va a sufrir procesos de isquemia. Y al final, ese paciente va a terminar también con una falla sistólica.
Fallas sistólicas son muchas causas. Principal, eventos de isquemia, cardiopatía isquémica. Falla diastólica, principal causa, hipertensión arterial. Entonces un paciente con hipertensión arterial ya puede tener una hipertrofia ventrículo izquierdo y ya puede estar clasificado dentro de falla cardíaca, diagnóstico de falla cardíaca. Esta estadística es vieja y esa estadística es de Estados Unidos. A los 5 años después del diagnóstico de falla cardíaca, la mitad de los pacientes están muertos. Eso era en Estados Unidos. Entonces ya puede usted hacer una extrapolación en nuestro medio, que seguramente acá hay mayor supervivencia, ¿cierto? Entonces, tengo un riesgo de mortalidad alto. Ahorita vamos a repasar la fisiopatología y vamos a ver por qué es tan importante el tratamiento, así el paciente esté asintomático, esté en fases iniciales. Entonces, clasificación. Hay varios tipos de clasificación y también si es aguda, descompensada, o es como tal el paciente con la falla cardíaca de base, una evolución crónica. Entonces, primera clasificación, la de la New York Heart Association, que es de 1 a 4. 1 a 4. 1 es el paciente que no tiene síntomas. 2 es el paciente que tiene síntomas con actividad o ejercicio físico intenso. 3 es el paciente que tiene síntomas con actividad moderada. Y 4 es el paciente que tiene síntomas incluso en reposo. Entonces 1, 2, 3, 4. La otra clasificación que es de Task Force, A, B, C y D. Ustedes a veces la confunden con una que se llama falla cardíaca aguda, que es la de Stevens. Entonces estas letras no son la de Stevens, es otra clasificación para crónico. El paciente de la clasificación A es un paciente que tiene alguna enfermedad de base y tiene factores de riesgo, pero todavía no tiene la falla. Y probablemente todavía no tiene cambios estructurales importantes. Entonces este es el de factor de riesgo. El hipertenso que me puede hacer una hipertrofia del ventrículo izquierdo. El paciente que tiene una angina y puede llegar a ser un evento isquémico y un daño del músculo por la posterior falla. También, por ejemplo, se asume acá un paciente diabético, un paciente con falla renal. Entonces el primer estadio no tiene como tal la falla, tiene factores de riesgo. El paciente del estadio B es el paciente que ya tiene cambios estructurales. Entonces el paciente con hipertensión arterial que ya tiene la hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Ese paciente en la B no tiene síntomas, no tiene síntomas. Clasificación C, tiene los cambios estructurales y tiene o ha tenido síntomas. Entonces el paciente con la falla cardíaca clínica, el que va a tener la autopnea, la disnea, los edemas, el aumento de peso, ese va a ser el paciente clasificación C. Y el paciente D es el que tiene un cuadro refractario o tiene un cuadro asociado similar al tipo 4, que tiene síntomas en reposo, que está hospitalizado, que requiere inotrópicos o requiere manejo hospitalario. Entonces, van a encontrar 1, 2, 3 y 4 o A, B, C y D. Ojo, esta es falla cardíaca crónica. Con esta clasificación es que se establece el manejo del paciente. Esta es falla cardíaca crónica. No confundir. También no aplica mucho para ustedes, hay una clasificación en esas guías europeas, de la Sociedad Europea, que dan un estadio dependiendo de la fracción de eyección. Entonces hablan de fracción de eyección conservada, fracción de eyección moderadamente comprometida o muy comprometida. A ustedes no les aplica para poder hacer esa clasificación que hay que hacerle al paciente una ecocardiografía.
Entonces, dependiendo de la fracción de eyección, ellos lo clasifican y también ahí en el manejo. Para ustedes, ¿cuál es la clasificación más importante? La de 1, 2, 3 y 4 de la New Yorker y A, B, C y D, Task Force, hablando de clasificación crónica, que es la que me define el manejo. Esto es lo que ustedes confunden. Esa es la del paciente con falla cardíaca aguda descompensada, que es las que les enseñan a ustedes como la clasificación de Stevenson. Entonces ahí se mira si el paciente tiene una falla cardíaca húmeda o seca o caliente o frío. Húmedo y seco, ¿a qué se refiere? Si el paciente tiene ¿qué? Edema. Y frío o caliente se refiere a qué? Si tiene hipoperfusión. Esto es solo agudo. Esto es para el manejo de la descompensación. Entonces, dependiendo de esta clasificación, se hace el manejo en un evento agudo. Agudo. Entonces lo confunden con esto. Estas letras son las de Stevenson. Esto no es de falla crónica, esto es de falla aguda. ¿Qué hay que mirar entonces? Si tiene o no hipoperfusión, si está hipotenso, si tiene frialdad distal, si tiene llenado capilar lento, si tiene disminución de pulsos, si tiene signos congestivos, entonces crépitos, ingurgitación yugular, y ahí se clasifica. ¿Cuál es el manejo entonces del evento agudo? Puede utilizar nitratos, puede utilizar diuréticos o puede utilizar inotrópicos. Entonces, dependiendo del estado que usted clasifique acá, establece o selecciona el manejo para la descompensación. Otra vez, no confunda la clasificación crónica con la clasificación de Stevenson. Esta clasificación es de falla cardíaca aguda descompensada. Bueno, y también se mira la presión de la arteria pulmonar, que obvio ustedes no van a mirar, la presión en cuña de la arteria pulmonar, que eso no lo van a mirar ustedes. Pero también con eso se hace clasificación. Eso también tiene que ver con la hipoperfusión.